Mi nombre es Cristian Siebeking, hablando de correr. Hoy voy a tocar el tema de la elongación. Este es un tema súper complicado, súper complicado. La elongación es casi una religión y muchas veces cuando he tocado este tema en grupos, conversando, etcétera, me dicen, chuta, yo me siento, siempre me siento culpable porque salí a correr y no elongué y después llegué y tampoco elongué y chuta y me voy a lesionar. Entonces es un tema que es como consensuado en la información, donde uno se meta, hay que elongar antes, hay que elongar después. Antiguamente, en mi tiempo, cuando yo empecé, se recomendaban correr al partir, en la mitad y al terminar. Eh, y uno de estos, o sea, uno de los temas que más me daba vuelta era esto, porque no me cuadraba mucho. Y con el tiempo fui encontrando evidencia, con el tiempo fui descubriendo que efectivamente un cuerpo elongado de todas maneras es mucho mejor que un cuerpo rígido. Por lo tanto, la elongación es un tema que deberíamos tener como una rutina relativamente periódica. Lo único que yo sostengo es que la recomendación es de tener cuidado y no elongar justo antes de correr y inmediatamente después de correr. Eh, eh, y eso tiene un tema lógico. Yo creo que en esto casi todas las cosas son primero sentido común, después son investigación y después tratar de ver qué es lo que la evidencia y la experiencia personal, digamos. Entonces, aquí el tema es que yo no digo que no hay que elongar, todo lo contrario. Ojalá hicieran yoga, ojalá hicieran elongaciones X. Solo sostengo y recomiendo, de acuerdo a la experiencia, de no elongar justo antes y justo después. ¿Por qué todo esto? Va a ser por sentido común. El sentido común me dice que cuando nosotros vemos unas rutinas de elongación, que son las más típicas, ¿no? Están en esta foto aquí, ¿sí? Ahí están. Esas son elongaciones relativamente típicas, hay varias más, digamos, pero son posturas típicas de la elongación. Entonces, cuando yo veía esto, y nunca me voy a olvidar una vez que yo caía en esto mismo, y estábamos así con un amigo en Estados Unidos, justo antes de una carrera de un 10K, y estábamos así en el costado de un auto, y viene caminando un viejito así, con las manos atrás, y nos mira un rato, y entonces nos dice el viejo, oiga, si lo quieren empujar, mejor pónganse atrás del auto, no se pongan al lado. Bueno, eso es una anécdota, pero fue real. Y efectivamente estas son las posturas típicas de la elongación. Entonces, cuando yo veía esto, yo veía a otra gente elongando. Y yo decía, chuta, a ver, si el gait, el movimiento de un corredor normal, que somos la mayoría, yo todo lo que hablo, lo hablo para el 90-95% de los corredores que no somos elite, que no vamos a ganar maratones, que no vamos a ganar competiciones, somos la masa, y la masa es el 95% de los corredores, más o menos. Entonces, la masa corre así, no hace más que eso. Si alguien corre 1 hora, 2 horas, 10 horas, 40 horas, eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿dónde entra esto? ¿Dónde entran estas posturas? ¿Ya? ¿Dónde entran estas posturas? ¿Ya? La necesidad imperiosa de elongar para hacer esto. Eso a mí no me cuadra. Como experiencia personal, yo no elongo hace 20, 30 años, 25, a no ser que haya sido una cosa que yo pensaba que terapéutica, o sea, tenía algún dolor en alguna parte, yo pensaba que había que, pero así elongar para ya muchos años, 20, 30 años. De hecho, las últimas lesiones fuertes que tuve fue elongando un evento que estaba ahí y estaba medio complicado y tuve que hacerlo y la lesión más grave que tuve me la hice elongando en una cama. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros salimos a correr, básicamente en el tren inferior, en las piernas, se produce todo este impacto, toda esta rotación y todas estas cosas que
en mayor o menor grado producen inflamaciones de tendones, ligamentos y de músculos. Inflamaciones y en los músculos, como todos saben, para que el músculo se fortalezca tienen que haber rupturas, micro rupturas de fibras musculares. Entonces, para hacerlo bien didáctico, imagínense un cordel, ¿ya?, que tiene todas estas fibras que se van cortando y eventualmente se puede llegar a cortar el músculo completo. Pero esto es para graficar algo que pasa a nivel micro, muy, muy pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el músculo se empieza a dañar en una situación de estas, más bien al correr, ¿ya?, leve. ¿Y eso qué hace? Que cuando terminamos de correr, una hora, qué sé yo, hay una serie de fibras que tienen micro rupturas y hay otras que están a punto de romperse. Y los ligamentos y los tendones, las zonas ligamentosas, todas están inflamadas porque le hemos dado duro. Entonces, si nosotros llegamos y elongamos eso, es simple. Las fibras que estaban rotas se van a separar más, las que estaban a punto de romper se van a romper y lo que vamos a generar es mucho más daño que beneficio, porque no le estamos dando tiempo a recuperarse. Y a todas las zonas que están inflamadas porque son los ligamentos y tendones, les vamos a dar duro también. Entonces, es mucho más sensato, a mi juicio, y como les decía, yo no elongo hace 20, 30 años, es hacerlo mucho después o mucho antes del trote, horas antes. Si ustedes elongan antes de salir a correr, es más complicado todavía porque los músculos están fríos, están apretados, está todo tieso. Normalmente hemos estado sentados en la oficina a conversar, trabajando, etcétera, etcétera. Nos paramos y estiramos esto en frío, es peor todavía. Entonces, mi sugerencia, si ustedes van a empezar a correr, el mejor calentamiento previo es sencillamente partir corriendo suave y el organismo solo va a regular la velocidad de crucero que cada uno de nosotros tiene. Y cuando terminamos de correr, paramos tranquilamente, si podemos y tenemos el tiempo, caminar 5 minutos, y el cuerpo se va a enfriar, todo esto podemos hacer algún tipo de rotaciones, nada que estrese, nada que tenga que tirar, nada. Si ustedes analizan los corredores de ultra y todo esto, nadie, o sea, elongar se ríen un poco, porque no es un tema que está absolutamente fuera. Los corredores de ultra no, en general no elongan, y los que somos corredores de la masa, si yo voy a correr un 21K, un 10K, una maratón, hay varias cosas que no tienen ningún sentido, como ponerme a hacer piques antes de partir una maratón. Eso lo hacen los 10, 20, 30 primeros que van a llegar. El resto lo que tienen que hacer es estar tranquilito ahí tomando su agüita y partir trotando suavecito, qué sé yo, porque lo demás no tiene mucho sentido. A la larga lo que les va a generar es más complicación que beneficio, y es más seguro. Créanme que cuando uno corre distancias largas, el pensar en que puede haber algún beneficio, larga digo yo, de 21K para arriba, si tiene algún beneficio ponerse a estirar y a estirar los muslos y todo eso. Y además tengo un amigo canadiense que ha escrito un par de libros. Greg Wells es un amigo mío que vive en Canadá, que es un doctor, que él se ha dedicado, ya no atiende pacientes, se ha dedicado solamente a estudiar el cuerpo humano en distintas condiciones. Una vez vino acá y corrimos juntos con otras personas cruzando la cordillera de los Andes y todo, haciendo investigaciones. Se ha dedicado a esto, y una de las cosas que él y su equipo ha descubierto es que cuando un corredor elonga antes de correr, se produce una desconexión nerviosa y eso hace el corredor más lento. Por eso que uno no ve a los pros elongando antes de correr. Así es que mi sugerencia es: elonguen todo lo que quieran, horas antes de correr u horas después de correr, pero no justo antes ni justo después. Y eso espero que les vaya tan bien como a mí con eso, y se mantengan sanos y puedan disfrutar de este maravilloso deporte. Hasta la próxima.